Gracias, presidente. Señora Mateo, ¿cree que es certero el titular en la web de Radio Televisión Española del 5 de noviembre? Miles de personas defienden al Alsasua frente al agravio de España Ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, para responder a la cuestión, tiene la palabra la señora Mateo. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, ese titular, efectivamente, para mí no es en absoluto certero. Lo rectificamos posteriormente. Cumplimos el código ético que dice que cuando se comete un error hay que rectificar. La información a la que hace referencia se publicó en la web el sábado 3 de noviembre hacia las 21 horas. Era un teletipo de la agencia EFE que se reprodujo íntegramente sin editar, incluido el titular, y que apareció con la firma de la agencia. El texto del teletipo se revisó, estaba bien redactado y era correcto, por lo que se dio por bueno sin reparar en el desafortunado titular. EFE rectificó el titular y pidió disculpas, y nosotros hicimos lo mismo, modificando el titular por este otro: manifestación en Alsasua contra el acto de España Ciudadana, seguido de un subtítulo que decía: el titular ha sido modificado conforme a la rectificación de la agencia EFE. El titular de EFE apenas estuvo unas horas publicado en la web, ya que a primera hora de la mañana del domingo toda la portada se actualizó y se hizo una nueva noticia, esta vez escrita por un redactor de la página web con la información de distintas agencias. Y con este titular: protestas e insultos contra un acto de ciudadanos en Alsasua. Repito, señoría, que ese titular no fue certero y que nunca se debió publicar. Los controles no funcionaron de forma adecuada. Como disculpa, tengo que decirle que el personal de la página web se ha reducido de forma drástica en los últimos años, tal y como ha denunciado en repetidos informes el Consejo de Informativos de Interactivos. Y el turno de fin de semana es el más precario. No es excusa, pero sí es un dato que ayuda a entender lo que pasó. Pero, dicho esto, le debo aclarar que la web ofreció una amplia y equilibrada información sobre el acto de Alsasua. Lo que pasó ese día es una excepción y espero que no se repita. Día a día, nuestra web publica decenas de noticias elaboradas todas con profesionalidad y rigor. Y les aseguro que yo misma, pero sobre todo los responsables y los redactores de la web, lamentan mucho lo ocurrido. Ustedes saben que nadie es infalible, ni las personas ni las empresas. Pedimos disculpas y les aseguro que todos los que trabajamos en los informativos somos los más interesados en que eso no vuelva a suceder. Muchas gracias, señora Mateo. Tiene la palabra a continuación el señor Díaz Gómez para la réplica. Gracias, señora Mateo, y le agradezco sus palabras, pero hay una cuestión que no queda clara. Mire, el pasado 5 de noviembre fue la Plataforma España Ciudadana la que organizó un acto en Alsasua en apoyo de la Guardia Civil, puesto que, como todo el mundo sabe, en esa población fueron apaleados 2 guardias civiles y sus mujeres. El día anterior hubo una manifestación en contra de ese acto con consignas que apoyaban a los apaleadores y la agencia EFE tituló, esto es importante: miles de personas apoyan a Alsasua frente al agravio de España Ciudadana. El director de la agencia EFE posteriormente pidió disculpas y rectificaron el titular. Radio Televisión Española no pidió disculpas, sino que rectificó el titular haciendo remisión a la agencia EFE. Podría ser que hubiera un sistema automatizado que reproduce los términos de los titulares de la agencia EFE. Pero hay una cuestión que quiero destacarle. Mire, yo estuve en Alsasua el 5 de noviembre, mi compañera Marta también, y yo estaba cuando nos gritaban fascistas a los miembros de la Plataforma España Ciudadana, cuando apedrearon la furgoneta de Albert Rivera, de Fernando Savater, cuando teníamos separados por un cordón policial al carnicero de Mondragón enfrente, insultándonos y amenazando, y cuando repicaron las campanas para que no se escuchara una víctima del terrorismo. La gravedad de esta infame forma de tratar esos hechos es muy preocupante y le voy a decir por qué. Porque lo que usted nos ha dicho no se ajusta exactamente a lo que ocurrió en la web de Radio Televisión Española. Mire, ese escaso personal que tiene en la web sí tuvo tiempo de editar el titular, puesto que cambiaron el verbo. El verbo que aparece en el titular de Radio Televisión Española no es miles de personas apoyan a Alsasua, sino que consideraron alguien de la plantilla de Radio Televisión Española que no apoyaban, sino que defendían a Alsasua del acto de España Ciudadana. Es decir,
consideraron que los amigos de los apaleadores defendían a Alsasua de un acto organizado por una plataforma democrática en apoyo de la Guardia Civil, con lo cual hubo edición, con lo cual no le han dado a usted la información correcta y con lo cual hay un responsable para el cual le exigimos que tome medidas, puesto que es inaceptable que se diga que los amigos de los apaleadores y los totalitarios defienden un pueblo, defienden a Alsasua de una manifestación de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra para cerrar el debate la señora Mateo. Haré lo que usted me pide, preguntaré quién es, qué ha pasado, porque esto es lo que, como usted comprenderá, a mí no me da tiempo a ver la web, a ver los informativos, o sea, es lo que me han contado desde los informativos. Yo pienso que no me han mentido, pero bueno, me han podido tergiversar a lo mejor la verdad. Yo lo preguntaré y me informaré y tomaré las medidas adecuadas. Muchas gracias.